Desde las pirámides de Egipto hasta los confines del universo digital, las matemáticas han sido el lenguaje secreto de la creación. La matemática ha acompañado al ser humano desde los primeros momentos de su historia, surgiendo como una necesidad para contar, medir, organizar el tiempo y comprender el entorno. A lo largo de los siglos, esta disciplina ha evolucionado junto con las distintas civilizaciones, convirtiéndose en una herramienta fundamental para el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología. El presente trabajo tiene como finalidad presentar una línea de tiempo de la historia de la matemática, desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad, destacando los principales aportes, personajes y acontecimientos que marcaron su evolución. A través de este recorrido histórico, se busca reconocer cómo los conceptos matemáticos fueron construidos progresivamente y cómo estos influyen hoy en áreas como la educación, la computación y la vida cotidiana. Como estudiante de primer ciclo de la carrera de Educación, especialidad Matemática y Computación, consideramos importantes conocer el origen y desarrollo de la matemática, ya que nos permite valorar esta ciencia no solo como un conjunto de números y fórmulas, sino como una creación humana que responde a necesidades reales y contextos históricos específicos. Finalmente, este trabajo nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestro aprendizaje, desarrollar una visión más amplia de la matemática y reflexionar sobre nuestro futuro rol como docentes, comprometidos con una enseñanza significativa y contextualizada. En este video presentaremos una línea de tiempo sobre el desarrollo de las matemáticas en la antigüedad, desde la prehistoria hasta el siglo V después de Cristo. Veremos cómo las matemáticas nacieron con una necesidad práctica abstracta, gracias a los aportes del Antiguo Egipto, Mesopotamia y la Grecia antigua. Egipto antiguo. Nuestro recorrido comienza en el Egipto antiguo alrededor del año 7000 a.C. En las primeras comunidades agrícolas surgieron nociones matemáticas básicas relacionadas con contar, medir y comparar, necesarias para organizar cosechas, intercambios y almacenamiento de alimentos. Las crecidas anuales del río Nilo modificaban los límites de las tierras, lo que obligaba a medir y redistribuir los terrenos constantemente. Esta situación impulsó el desarrollo temprano de conceptos de longitud, área y cantidad. Hacia el 3000 a.C., con la aparición de la escritura jeroglífica, los egipcios desarrollaron un sistema de numeración decimal no posicional, que permitió registrar grandes cantidades y mejorar la administración del Estado, especialmente en impuestos y control de recursos. Entre los años 2700 y 1600 a.C., durante el Imperio Antiguo y Medio, las matemáticas alcanzaron un alto nivel. Los escribas dominaban las 4 operaciones básicas y utilizaban fracciones unitarias, apoyándose en tablas de conversión. El papiro de Rin, copiado por el escriba Amnes hacia el 1600 a.C., contiene problemas sobre áreas, volúmenes, repartos y medición de tierras. Otro documento importante, el papiro de Moscú, muestra el cálculo de volumen de un tronco de pirámide, evidenciando gran precisión matemática. Los egipcios calcularon áreas de figuras geométricas y usaron una aproximación de valor de pi cercana a 3.16. Además, crearon un calendario solar de 365 días, integrando matemáticas, astronomía y organización social. Para ellos, este conocimiento era sagrado y estaba protegido por el dios Tot. Mesopotamia. Continuamos en Mesopotamia, donde sumerios, acadios y babilonios desarrollaron las matemáticas desde aproximadamente el 4000 a.C., principalmente para el comercio y la administración. Los sumerios crearon la escritura cuneiforme y sentaron las bases del sistema sexagesimal basado en el número 60, que aún usamos hoy en la medición del tiempo y los ángulos. Durante el periodo paleobabilónico, entre 2000 y 1600 a.C., se produjo la Edad de Oro de las matemáticas mesopotámicas. Los escribas elaboraron tablas de multiplicar, recíprocos, cuadros y raíces, lo que permitió resolver ecuaciones lineales y cuadráticas con gran exactitud. También lograron cálculos muy precisos de la raíz cuadrada de 2 y desarrollaron conocimientos avanzados de geometría para medir tierras y construir ciudades.
Más adelante, las matemáticas se vincularon estrechamente con la astronomía, se forzaron ciclos para predecir eclipses y se consolidó la división del círculo en 360 grados, así como un sistema posicional que anticipó la idea del cero. Grecia clásica. En la Grecia clásica, las matemáticas dieron un giro fundamental. A partir del siglo VI a.C., dejaron de ser solo prácticas y se transformaron en una ciencia basada en la lógica y la demostración. Tales de Mileto introdujo el razonamiento deductivo en la geometría. Más tarde, Pitágoras y su escuela formaron los números que explican el universo, destacando el famoso teorema de Pitágoras. Durante el periodo helenístico en Alejandría, Euclides escribió Los Elementos, obra que organizó la geometría durante axiomas y teoremas. Arquímedes realizó avances en el cálculo de áreas y volúmenes, y Apolonio estudió las secciones cónicas. Finalmente, Diofanto impulsó el álgebra y, entre los siglos IV y V después de Cristo, Hipatía de Alejandría se dedicó a enseñar y perseverar el conocimiento matemático antiguo, marcado el cierre de esta gran etapa histórica. La historia de las matemáticas entre el siglo V a.C. y el siglo XIV es un viaje de innovación que transformó el mundo. Todo comienza en China durante la dinastía Han, entre los años 206 a.C. y 220 después de Cristo, donde se recopiló el texto fundamental, los 9 capítulos del arte matemático. Este tratado no solo era teoría, era una guía de prácticas matemáticas aplicadas, como el álgebra lineal rudimentaria y técnicas de eliminación. Su impacto fue tan grande que influyó en la educación de China, Corea y Japón durante siglos. Incluso antes de la llegada del cero formal, textos chinos como el Zhuang Shushu mostraban el uso de sistemas de cálculo posicional y aproximaciones numéricas. A medida que avanzamos al siglo V después de Cristo, otros textos como el Zhang Qiuhan reflejan un uso sistemático de fracciones y métodos algebraicos que continuaron esta tradición práctica. Mientras tanto, en la India el matemático Aryabhata desarrollaba un sistema posicional crítico que utilizaba ceros como marcadores de posición para representar números avanzados. La revolución del cero en India. El momento definitivo para el cálculo moderno ocurrió en el año 628 después de Cristo en la India. Fue entonces como Brahmagupta definió al cero como un número en sí mismo y estableció las reglas formales para operar con él. Esto cambió todo. El cero dejó de ser un simple espacio vacío para encargarse de operaciones matemáticas formales, permitiendo un avance sin precedentes en la aritmética. Al-Khwarizmi y el nacimiento del álgebra. Entre los años 780 y 850 después de Cristo, el conocimiento se trasladó al mundo islámico con Al-Khwarizmi. Él desarrolló el compendio sobre cálculo por restauración y equilibrio. Una de las obras más influyentes de la historia, Al-Khwarizmi logró algo revolucionario. Trató al álgebra como una disciplina independiente y sistematizó la solución de ecuaciones lineales y cuadráticas. Su enfoque alejó al álgebra de las construcciones geométricas de los griegos, creando un marco formal para manipular ecuaciones que usamos hasta el día de hoy. La transmisión a Europa y Fibonacci. Al-Khwarizmi también fue un gran difusor del sistema de numeración hindú-arábigo, incluyendo el cero con todo el mundo islámico. Entre los siglos IV y siglos XIV, los matemáticos islámicos perfeccionaron la trigonometría y las ecuaciones superiores. A partir del siglo XI, estas obras se tradujeron al latín y comenzaron a circular por Europa. Fue en el año 1202 después de Cristo cuando Fibonacci, influenciado por este conocimiento en su obra Liber Abaci, ayudó finalmente a que Europa constituyera los números romanos por los hindú-arábigos. El Renacimiento no fue solo un florecimiento del arte, sino una revolución de la razón. Entre los siglos XV y XVII, el mundo cambió su forma de medir y entender la realidad. Dos eventos clave marcaron el inicio de esta era. En 1447, la invención de la imprenta permitió que las ideas científicas comenzaran a circular como nunca antes. Luego, en 1453, la caída de Constantinopla trajo a Italia una oleada de manuscritos griegos, rescatando el conocimiento clásico que alimentaría una nueva curiosidad intelectual. En este contexto, las matemáticas se transformaron a través de tres pilares: la perspectiva,
el álgebra y la geometría analítica. Todo comenzó con la necesidad de representar el mundo real. Alrededor de 1420, el arquitecto Filippo realizó experimentos en Florencia para demostrar cómo las líneas paralelas convergen en un punto de fuga. Este fue el nacimiento de la perspectiva lineal, integrando por primera vez la geometría euclidiana en la arquitectura y el arte. En 1435, Alberti sistematizó estas reglas en su trabajo De Pictura. Alberti introdujo el uso de una cuadrícula o velo para trasladar la visión tridimensional al plano. Más tarde, matemáticos artistas, como Francesca, aplicaron un rigor geométrico absoluto, demostrando que la pintura podía ser una disciplina científica basada en la proporción y la escala. La perspectiva fue la primera gran aplicación práctica de la geometría en esta era. Mientras los artistas dominaban el espacio, los matemáticos se enfrentaban en duelos intelectuales públicos. Durante siglos, resolver ecuaciones cúbicas de tercer grado se consideró un desafío imposible. A principios del siglo XVI, Ferro descubrió un método secreto que solo confió a su discípulo Fiore. Sin embargo, en 1535, el matemático autodidacta Tartaglia humilló a Fiore en un duelo público al resolver problemas que nadie más podía descifrar. La historia dio un giro en 1545, cuando Cardano publicó Ars Magna. En esta obra, Cardano reveló las soluciones de Del Ferro y Tartaglia, convirtiendo un secreto de Estado en conocimiento universal. Su discípulo, Ferrari, llevó esto más allá, resolviendo ecuaciones de cuarto grado. Estos avances no solo consideraron el álgebra como disciplina, sino que abrieron la puerta al estudio de los números complejos. El acto final de esta revolución ocurrió en el siglo XVII. Hasta entonces, el álgebra y la geometría eran mundos separados, pero en 1637 René Descartes publicó la geometría, introduciendo el sistema de coordenadas cartesianas. Gracias a Descartes y al trabajo paralelo de Fermat, por primera vez las figuras geométricas pudieron describirse mediante ecuaciones algebraicas. Ahora, una línea o una parábola se convertirían en una relación numérica de X y Y. Esta unificación, conocida como geometría analítica, permitió estudiar curvas de forma algebraica y se convirtió en la base fundamental para el desarrollo del cálculo por parte de Newton y Leibniz. Del lienzo del artista al escritorio del analista, el Renacimiento transformó las matemáticas de una herramienta de construcción en el lenguaje universal de la ciencia moderna. Un viaje de 3 siglos que cambió para siempre nuestra forma de ver el universo. Ahora nos situamos en el umbral de la ciencia moderna para conocer el método de las fluxiones, la herramienta con la que Isaac Newton descifró el código de movimiento universal. Durante los años de la Gran Peste, entre 1665 y 1666, un joven, Isaac Newton, se refugió en Walsall, transformando el aislamiento en el periodo más productivo de la historia científica. En este contexto de búsqueda por entender la naturaleza, Newton inventó el cálculo infinitesimal para resolver problemas que la geometría estática ignoraba. Esta poderosa herramienta sirve para determinar la tasa de cambio instantánea y el área bajo trayectorias curvas, permitiendo modelar fenómenos que varían en el tiempo. Su aplicación es vasta, desde el cálculo exacto de órbitas planetarias y la fuerza de gravedad hasta la ingeniería moderna y el análisis de fluidos. Gracias a Newton, las matemáticas dejaron de ser una fotografía fija de la realidad para convertirse en una película fluida del universo en movimiento. Imagina que estamos en 1674. No hay calculadoras, solo una pluma y papel. Leibniz presenta al mundo una fórmula increíble para calcular pi, usando solo fracciones. Este es el nacimiento del método de Leibniz, una de las series más famosas de la historia. La mecánica fue documentada detalladamente en 1682. Este truco está en los números impares. Empiezas en 1, restas el siguiente inverso impar, sumas el que sigue y repites. Matemáticamente es la expansión de la función arcotangente, pero para el mundo fue la llave para entender el infinito.
Pero hay un dato curioso, la lentitud. Para que Leibniz hubiera obtenido 2 decimales correctos de pi en aquel siglo XVII, habría tenido que calcular manualmente hasta el término número 76. Para 5 decimales necesitarías medio millón de términos. Es un método de paciencia extrema. A pesar de su lentitud, desde su publicación hace más de 3 siglos, este método permanece como el ejemplo más puro de cómo una serie infinita puede definir la perfección de un círculo. ¿Te imaginas haber hecho estos cálculos a mano en 1680? La teoría de números en los siglos XVIII y XIX, una rama de las matemáticas que estudia los números enteros, los números primos, la divisibilidad y las congruencias, y que se desarrolló mucho durante la Ilustración. En el siglo XVIII destaca Euler, quien vivió en 1707 y 1783. Él desarrolló la función pi. Por ejemplo, phi de 9 es igual a 6, lo que ayudó a entender la divisibilidad y organizar la teoría de números. También está Joseph, que vivió entre 1736 y 1813, y quien alrededor de 1770 demostró que todo número natural puede escribirse como la suma de 4 cuadrados, como 23 es igual a 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. En el siglo XIX sobresale Karl, que vivió entre 1777 y 1855, y en 1801 publicó Disquisiciones de Aritmética, donde formalizó las congruencias. Por ejemplo, 25 es equivalente a un mod 12. Luego, Dirichlet, entre 1805 y 1859, demostró que existen infinitos números primos en ciertas progresiones. Finalmente, Kummer, que vivió entre 1810 y 1893, introdujo los números ideales y avanzó en el último teorema de Fermat. Entre 1700 y 1899, estos matemáticos transformaron la teoría de números en una ciencia moderna, organizada y fundamental. La geometría no euclidiana. Una nueva forma de entender el espacio que surgió durante la época de la Ilustración. Alrededor de 1820, Gauss ya había trabajado en ideas relacionadas con geometrías distintas a la euclidiana, aunque lo hizo de manera privada. En 1829, los matemáticos ruso Nikolai Lobachevsky publica sobre los principios de la geometría. En esta obra presentó por primera vez un sistema geométrico completo donde el quinto postulado de Euclides no se cumple, dando origen formal a la geometría no euclidiana. Finalmente, en 1832, Bolyai desarrolla de manera independiente una nueva concepción del espacio, reforzando el desarrollo de la geometría no euclidiana y demostrando que podían existir geometrías coherentes diferentes a la de Euclides. Avances del siglo XX. La teoría de la relatividad. Cuando cae un relámpago, lo primero que vemos es la luz y unos segundos después escuchamos el trueno. Esto sucede porque la luz viaja a una velocidad muchísimo mayor que el sonido. Albert Einstein, a comienzos del siglo XX, se preguntó si existía un límite absoluto en el universo, y descubrió que sí, la velocidad de la luz. A partir de esa idea formuló la teoría de la relatividad. En la relatividad especial, publicada en 1905, explicó que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino que dependen del movimiento del observador. Además, estableció que ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Un aspecto sorprendente de esta teoría es que mientras más rápido se mueve un objeto, más lentamente transcurre el tiempo para él en comparación con alguien que permanece quieto. Es decir, el tiempo no es igual para todos, depende de la velocidad con la que viajamos. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, ha sido comprobado con experimentos con relojes atómicos y partículas que viajan a grandes velocidades. 10 años después, en 1915, Einstein presentó la relatividad general. Allí propuso que la gravedad no es una fuerza que atrae, como se pensaba, sino la curvatura del espacio-tiempo provocada por la presencia de la masa.
Gracias a esta explicación se entienden fenómenos como la desviación de la luz de las estrellas, la existencia de agujeros negros y la expansión del universo. La computación de Turing. Después de hablar de la relatividad y de cómo Einstein cambió nuestra visión del universo, podemos pasar a otro gran científico del siglo XX, Alan Turing. En 1936, él presentó su artículo donde introdujo un modelo teórico que permitió definir con precisión el concepto de cálculo. Gracias a este aporte se le considera el padre de la computación moderna. Su mayor legado es la máquina de Turing, un modelo que describe cómo se ejecuta un algoritmo paso a paso. Imaginemos una cinta infinita que funciona como memoria, un cabezal que lee y escribe símbolos y un conjunto de reglas que indican qué acción realizar en cada momento. Con este esquema, Turing demostró que cualquier problema que pueda resolverse mediante algoritmos puede ser ejecutado por una máquina. A partir de allí surge la teoría de la computabilidad, que distingue entre problemas que sí tienen solución y otros que no, como el famoso problema de la parada. Además, Turing abrió una dimensión filosófica con su test de Turing, que plantea si una máquina puede pensar, y cabe resaltar que sus aportes sentaron las bases de las computadoras modernas, de la inteligencia artificial y del diseño de algoritmos de programación que se usa hoy en día. Teoría de juegos. Por otro lado, otro aporte fundamental del siglo XX fue la teoría de juegos, una rama de las matemáticas que estudia cómo se toman decisiones cuando el resultado no solo depende de lo que uno haga, sino también de lo que hagan los demás. En otras palabras, analiza situaciones de interacción estratégica. Gracias a este enfoque se pudieron explicar fenómenos de conflicto, cooperación, competencia y negociación en ámbitos como la economía, la política, las ciencias sociales e incluso la biología. Entre sus principales aportes destacan los trabajos de John von Neumann y el equilibrio de Nash, que demostraron cómo muchas decisiones racionales pueden llevar a resultados estables, aunque no siempre sean los mejores para todos. La teoría de juegos cambió la concepción clásica de la realidad humana y hoy es una herramienta para comprender situaciones que dependen de otras situaciones en el mundo moderno. El teorema de Fermat. Finalmente podemos mencionar el teorema de Fermat, uno de los problemas más famosos de la historia de las matemáticas, que duró entre unos 350 años. Todo comenzó en 1637, cuando Pierre de Fermat escribió al margen de un libro que había encontrado una demostración maravillosa, pero el espacio era demasiado pequeño para escribirla. Esa frase se volvió legendaria y dio origen a un misterio que duró más de 3 siglos. Durante tantos años, muchos matemáticos intentaron demostrarlo, pero solo lograron casos particulares. Más adelante, en el siglo XX, nuevas ramas como la teoría de números y las curvas elípticas se acercaron más a la solución. Finalmente, en 1994, Andrew Wiles trabajó durante 7 años para hallar la solución, aunque con un error, que Richard Taylor pudo solucionar, completando así la demostración, resolviendo así un enigma que había obsesionado a generaciones, dejándonos como enseñanza que la perseverancia y el avance del conocimiento matemático pueden dar respuesta a problemas que parecen imposibles. Las matemáticas del siglo XXI no avanzan de forma aislada, dialogan con la física, la informática y la tecnología. En las últimas 2 décadas se han resuelto problemas históricos, se han descubierto nuevas estructuras profundas y se han desarrollado aplicaciones que hoy influyen directamente en nuestra vida cotidiana. A continuación, hablaremos cronológicamente de los avances matemáticos más importantes desde inicios del siglo XXI. En 2003, Grigori Perelman resolvió la conjetura de Poincaré, uno de los problemas más importantes de la topología. Utilizando el flujo de Ricci, logró demostrar que toda variedad tridimensional cerrada y simplemente conexa es topológicamente una esfera. Este resultado no solo cerró un problema abierto durante casi 100 años, sino que introdujo métodos geométricos y analíticos que hoy se aplican en geometría global y física matemática. En 2004, Green y Tao demostraron que los números primos contienen progresiones aritméticas de cualquier longitud. Este resultado fue sorprendente, porque los primos parecían distribuirse de manera aleatoria. La demostración combinó técnicas de combinatoria aditiva y análisis armónico, reforzando la idea de que incluso los objetos más caóticos esconden estructuras matemáticas profundas. En 2008 se publicó el documento fundacional de Bitcoin,
que mostró una aplicación directa de la matemática en la criptografía moderna. Funciones hash, firmas digitales y teoría de la complejidad permitieron crear la blockchain, una estructura segura y descentralizada. Este hito evidencia cómo ideas matemáticas abstractas pueden transformarse en sistemas tecnológicos globales. En 2010, Bao Chao resolvió el lema fundamental, pieza clave del programa de Legrand. Este avance permitió conectar la teoría de números con la geometría algebraica mediante correspondencias profundas entre estructuras matemáticas distintas. Su importancia radica en haber fortalecido un marco teórico que unifica grandes áreas de la matemática moderna. En 2012, AlexNet revolucionó la visión por computador al demostrar el poder de las redes neuronales profundas. Detrás de este avance está el álgebra lineal, la optimización matemática y la probabilidad. Este momento marcó el inicio del auge moderno de la inteligencia artificial con aplicaciones que hoy son cotidianas. En 2013, Jitan Zhang demostró que existen infinitas parejas de números primos, cuyas diferencias están acotadas. Este avance reactivó uno de los problemas clásicos de la teoría de números y dio lugar a un esfuerzo colaborativo internacional que refinó rápidamente los resultados obtenidos. En 2014, Maryam Mirzakhani se convirtió en la primera mujer en recibir la medalla Fields. Su trabajo en la geometría de superficies y dinámica introdujo nuevas herramientas para comprender espacios complejos, además de representar un hito histórico en la visibilidad de las mujeres en la matemática. En 2016, AlphaGo venció a un campeón mundial de Go utilizando redes neuronales y búsqueda Monte Carlo. Este logro mostró cómo modelos matemáticos avanzados pueden replicar procesos de toma de decisiones complejas, consolidando el vínculo entre matemática, inteligencia artificial y computación. En 2019 se anunció un experimento de supremacía cuántica, demostrando que ciertos cálculos pueden resolverse más rápido en computadoras cuánticas que en clásicas. Este avance se basa en álgebra lineal de alta dimensión y en teoría de la información, abriendo un nuevo paradigma computacional. Entre 2022 y 2023, premios como la medalla Fields y el premio Abel reconocieron avances en empacado de esferas, combinatoria y ecuaciones en derivadas parciales. Estos logros confirman que la matemática pura sigue generando herramientas fundamentales para la ciencia y la tecnología contemporánea. En conjunto, estos avances muestran que la matemática del siglo XXI combina profundidad teórica y aplicación práctica, desde problemas clásicos hasta inteligencia artificial y computación cuántica. La matemática continúa siendo un motor esencial del progreso científico y tecnológico.